fines del siglo XIX, en nuestro país, el lugar de la mujer es en la casa, al cuidado de su familia. Sin embargo, algunas pocas se atreven e irrumpen con una poderosa actividad artística. Es el caso de las hermanas Magdalena y Aurora Mira, quienes llegarán incluso a imponerse por sobre los maestros nacionales de la época. Es también el caso de Rebeca Mate, quien con sus esculturas llega a la cima del arte europeo. Estas tres artistas no solo cambiarán los esquemas sociales de la época, sino que dejan una profunda huella en el arte nacional. Las hermanas Mira crecen en una familia aristocrática chilena de fines de siglo. En su casa del llano Subercaseaux se canta, se recita, se hablan varios idiomas y se hacen representaciones teatrales. Un día de visitas se dan cuenta que la alfombra del comedor está muy desgastada. En vez de cambiarla o repararla, las hermanas pintan la alfombra en el piso del salón. Su padre, Gregorio Mira, es pintor aficionado y fomenta el interés por las artes en sus hijos. En la época, las señoritas de sociedad no asisten al colegio, sino que se forman con tutores en casa. El tutor francés de las hermanas les enseña también a pintar. La calidad de las obras que empiezan a producir asombra a sus padres. Un asombro que es retratado con sorprendente maestría por Magdalena Mira en esta pintura, quien representa a su padre mirando con gran interés una obra suya. Se presenta al Salón de 1884, que fue organizado por Pedro Lira y don Ramón Subercaseaux. Magdalena se presenta con el retrato de su padre ante el caballete, presenta a la hermana de la Caridad y el retrato de su hermana Ana Mira Mera. Fue muy difícil. Eran esferas donde los hombres tenían la participación y no las mujeres. Ellas no podían, se les prohibió estudiar, pintar, dibujar, copiar el cuerpo humano en vivo. Entonces los hombres lo podían hacer al natural. Las mujeres, ellas, tuvieron que copiar las formas humanas sobre púdicas, figuras de yeso, lo que para ellas fue mucho más difícil aprender la pintura que lo que fue para los hombres de la época. Sin embargo, lo que parecía imposible ocurre. Magdalena gana 3 medallas de oro en el salón. Aurora, al año siguiente, en el mismo certamen, también obtiene el primer lugar. Las jóvenes hermanas, sin una educación formal en arte y sin haber salido de Chile a conocer el arte europeo, logran imponerse ante la academia con un estilo personal. Al año siguiente, Aurora obtiene el mismo reconocimiento con su versión de Agripina Metela. Agripina es una destacada noble, modelo de las virtudes romanas de la época imperial. Su inteligencia e influencia políticas le cuestan la prisión, perder uno de sus ojos en el arresto y morir de inanición en el destierro.
Más tarde, Magdalena hará su propia versión de la misma historia. El destino trágico de la mujer sobresaliente obsesiona a ambas hermanas. Al haber aparecido en esa forma, se quiebran los esquemas de la época. Y no se quiebran los esquemas porque ellas se lo hubieran propuesto, sino que se quiebran por su talento. Ellas, sin quererlo, pasan a ser quizás las primeras pintoras hispanoamericanas. Varias similitudes en su partida, pero a medida que van madurando en su pintura, cada una toma su propio rumbo muy diferente. Magdalena era una persona extrovertida, franca, directa. Aurora es más delicada, es muy sensitiva, quizás más tímida. Son diferencias de carácter tremendamente unidas las dos durante toda su vida. Tras su debut, Magdalena también incursiona en la escultura. En pintura, hace retratos marcados por una clara inquietud social. Pinta al cochero de su casa en una postura muy particular. Pictóricamente se trata de un ángulo difícil, ejecutado con una evidente maestría. Magdalena estaba acostumbrada a ver al cochero desde el asiento trasero. La tristeza que se desprende del gesto de esta viuda también es parte de la mirada íntima de Magdalena hacia el mundo popular. Los ojos y la textura del rostro de este vagabundo han hecho pensar a muchos que Magdalena realizó una especie de pintura denuncia. Yo diría que la Magdalena pinta cuadros que podrían llegar a ser un poco como precursora del criollismo realista. Aurora profundiza en el bodegón, un género del barroco que busca la riqueza de las formas en los interiores. Las flores y el mantel de esta mesa son un buen ejemplo de esto. Aurora se acerca asombrosamente a la libertad de la representación del impresionismo, al que es difícil que haya tenido acceso directo. Rosas y rocas es considerada su mejor obra de madurez. La pintora pone estos arreglos cerca de un muro donde cae agua, de manera de prolongar la vida de las flores. Sin embargo, no evita plasmar su descomposición con estos notables resultados pictóricos. Yo siento la pintura de la Aurora Mira, no la puedo sentir como una naturaleza muerta, pero sí la siento como una vida en silencio. Son flores que están vivas, que son etéreas, efímeras, duran poco, pero tienen una vida, un colorido. Es enriquecedor porque cuando tú tomas en general un tema que aparentemente no pretende, digamos, establecer un gran discurso, ya sea, no es una imagen mitológica ni histórica, te puedes concentrar mucho más en la materia, es decir, en el procedimiento pictórico, ¿no? Cómo pintar esas cuestiones. Y en ese sentido las hermanas Mira, a mi juicio, eran bastante revolucionarias porque su pintura era muy veloz, ¿no? Y eso también tiene como una suerte de contradicción en relación a que lo que hacía que esas imágenes tomaran vida es precisamente la pintura.
Magdalena primero y Aurora después se casan y forman una familia. Ambas seguirán pintando durante el resto de sus vidas, pero nunca más volverán a exponer en público. Retratan a sus parientes y obsequian las obras en ocasiones familiares. Sus pinturas se dispersan así en colecciones privadas. Y así termina una brillante pero fugaz trayectoria artística que las hermanas Mira comienzan en este lugar. El mismo salón de pintura que será visitado por una menor de 9 años que se fascinará con el mundo del arte. Ella es Rebeca Mate, quien se convertirá en la primera escultora chilena. Rebeca Mate es la primera y para muchos la más grande escultora nacional. Su formación y desarrollo artístico se da casi por completo en Europa. Llega incluso a ser nombrada miembro honorario de la Academia de Bellas Artes de Florencia, la más antigua y prestigiosa de Italia. Pero es aquí, en su casa de infancia, donde nacerán las obsesiones que la perseguirán de por vida. La figura de un padre dominante que la separa desde niña de su madre demente marcará la obra de la escultora. Es fines de 1922 y la hija de Rebeca, Lili, se interna enferma de tuberculosis a los 20 años en un sanatorio en el Mont Blanc, el mismo que inspira la novela La montaña mágica de Thomas Mann. Su madre ya es una artista consagrada en Europa y ambas viven solas en Florencia desde que el marido chileno de la escultora se vuelve a nuestro país. El gobierno chileno le pide a Rebeca que haga un monumento de regalo para Brasil. Ella debe decidir entre cuidar a su hija o realizar el encargo, la familia o el arte. Ella la debe acompañar porque está gravísima, o sea, pasa por momentos muy, muy difíciles. Ella deja entonces su torrosa, la torre florentina, donde ha desarrollado la mejor parte de su obra y la mejor parte de su vida, y se instala en el sanatorio de tuberculosos de Leising, en Suiza. Y ahí entonces, ¿qué hace? Simplemente baja de vez en cuando a la Torrosa y está terminando el monumento de Ícaro y Dédalo. En el mito griego, Dédalo le advierte a su hijo Ícaro que no vuele demasiado alto o el sol derretirá sus alas. Pero Ícaro se eleva tanto que destruye sus alas y muere. Ese es el momento retratado por Rebeca Mate en esta obra. Más allá de la historia o lo particular de sus formas, clara influencia de Rodin, conmueve la intensidad del momento. Las resonancias de la obra por la situación de su hija permiten imaginar por qué Rebeca decidió hacer esta escultura. Ícaro y Dédalo es la obra cumbre del artista. El arte no es una ciencia, es un sentimiento. Su asiento no es el cerebro, sino el corazón. No se aprende por los libros, sino a través de la vida vivida, sufrida, amada, que hace brillar en un espíritu el fuego latente. A veces la belleza se exhala al fin en un grito de dolor. Ícaro y Dédalo es la culminación de una vida marcada por el dolor y el tormento. Cuesta imaginarse de dónde viene tanto sufrimiento. Es en la evolución de las obras del artista donde podemos encontrar las claves para responder estas interrogantes, comenzando por esta, su escultura Horacio.